fueron los cristianos o gentiles redimidos de la maldición de la ley. Ahora, la pregunta que debemos hacernos para contestar esta pregunta primera o la pregunta de apertura es: ¿estaban los gentiles o cristianos bajo la ley? Automáticamente todos los estudiosos de la palabra saben que los que estaban viviendo bajo la ley eran los judíos, pues Dios había escogido este pueblo y lo había escogido y le dio esta ley. Esta ley puso al margen a los gentiles, y al poner al margen a los gentiles automáticamente condenaba a los gentiles. Por eso cuando alguien que es gentil se trata de hacer judío, los judíos muy bien saben que ese gentil automáticamente por la ley está condenado. Por eso es que el apóstol Pablo hace un contraste extraordinario entre la ley y la fe y les aconseja a no ir hacia atrás, pues muchos empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Más bien, continúa en el espíritu. Y esto es hermoso porque la palabra de Dios nos lleva a ese conocimiento práctico y nos saca de cualquier confusión. El Espíritu de Dios nunca te va a llevar a confusión. Pero si no haces estudios independientes, vas a creer todo lo que las personas te digan. Por ejemplo, si yo te digo, el Señor te va a bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir, y muchos llevan años esperando que el Señor los bendiga, los bendiga, los bendiga, les dé la victoria, los bendiga, me convierto como en un periquito, como en un lorito, repitiendo lo mismo y motivándote. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que ya hemos sido bendecidos. Entonces decirte esto, tratarte de motivar con cosas que realmente ya Dios hizo, esto se llama locura y también se llama entretenimiento. Y el propósito aquí no es entretenerte. El propósito es que tú y yo escudriñemos la palabra de Dios y crezcamos, y vamos a crecer juntos, porque yo también estoy creciendo bajo la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Recuerda que el apóstol Pablo era judío. Es importante saber eso. De lo contrario, no vas a poder comprender esto. Si no sabes si el apóstol Pablo era judío, te motivo a estudiar acerca de la vida del apóstol Pablo. Vamos a seguir leyendo. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El apóstol Pablo podía decir que él había sido redimido de la maldición de la ley, pues él estaba bajo la ley. Los judíos vivían bajo la ley. Los gentiles no estaban bajo la ley. Los gentiles estaban condenados automáticamente bajo la ley, pero ellos no vivían bajo la ley. Voy a repetirlo. Los judíos vivían bajo la ley. Los gentiles no vivían bajo la ley. La ley automáticamente condenaba a los gentiles. Todo aquel que era gentil era condenado automáticamente bajo la ley, pues Dios había escogido al pueblo de los judíos y puso al margen a los gentiles. Cuando una persona que es gentil se trata de hacer judío, automáticamente está condenado. Y esto debes analizarlo muy bien, escuchar muy bien lo que estoy diciendo, porque hoy en día muchas personas que son gentiles se quieren volver judíos, y los judíos muy bien saben, según la palabra de Dios, que a todo aquel que no está bajo la ley es automáticamente condenado. Mira lo que dice Gálatas 3, versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel
que no hace las cosas, póngale cuidado, es importante, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Todo aquel que trata de vivir bajo la ley y no hace todo lo que está bajo la ley es maldito. Ahora, esto fue dado a los judíos. Esto lo puedes encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 10, Deuteronomio 27, 6, Jeremías 11, 3. Obviamente, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los Gálatas. Ahora, estos Gálatas empezaron en el espíritu y querían terminar en la carne. En otras palabras, ellos empezaron bien y querían terminar mal, pues ya que querían volverse judíos y empezar a hacer cosas de los judíos, sabiendo que ya estaban condenados por la ley, aunque tratasen de hacer lo que hacían los judíos, pues habían sido excluidos de la ley. Ellos estaban al margen de la ley, pues esta ley había sido dada para los judíos. Todo aquel que no es judío y trata de vivir bajo la ley, aunque trate, especialmente son expertos en tratar de vivir bajo el Antiguo Testamento, están automáticamente, son malditos o están condenados. Importante analizar esto. Gracias a Cristo, ya los judíos no están bajo la maldición de la ley, pues en Cristo ya se acabó esa separación entre judíos y gentiles. Ya no están bajo la maldición. Ellos, los judíos, fueron redimidos bajo la maldición de la ley. Ahora, los gentiles y los cristianos no estaban bajo la ley, pues ellos nunca fueron redimidos de la maldición de la ley porque ellos no estaban bajo la ley. Aquí en Gálatas 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice nosotros, pues él se está refiriendo a los judíos, también en Romanos 11:1. Cuando no entiendes este vocabulario, vas a pensar que los gentiles y los cristianos también fueron redimidos de la maldición de la ley, pero esto es una cosa que no tiene sentido, pues los cristianos y los gentiles jamás estuvieron bajo la ley. Al no estar bajo la ley, ¿cómo pudieron estar redimidos de algo que no estuvieron? Esto es algo que no tiene sentido. Ahora, en Cristo Jesús, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La respuesta a esta pregunta es que los gentiles y los cristianos no fueron redimidos de la maldición de la ley, pues ellos nunca estuvieron bajo la ley. Gracias por estar conectados con nosotros y no olvides que tu boca es la profeta de tu destino. Si te gusta este contenido, te motivo a compartirlo o también te motivo a suscribirte a mi canal de YouTube dándole un clic donde dice suscribirse y vas a poder ver absolutamente todos nuestros videos. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios o envíala a nuestro correo electrónico javierortizministerios@gmail.com. Bendiciones y hasta nuestro próximo video. Y no olvides que tu boca es la profeta de tu destino.